Este episodio fue realizado gracias al apoyo de ISA Intervial, la principal operadora de concesiones de carreteras interurbanas, conectando a millones de personas en todo Chile, contribuyendo de manera sostenible a su desarrollo social, económico y ambiental. Para conocer más acerca de sus proyectos y programas, te invito a ingresar en www.intervialchile.cl. Una vez más, www.intervialchile.cl. Y en eso nuestra innovación tiene una parte que es interna, que lo trabajamos en un pequeño laboratorio que tenemos con nuestro equipo de desarrollo, y la otra parte es muy colaborativa, que trabajamos con la industria misma. O sea, una startup que quiera hacer grandes cambios solo no va a poder, sobre todo en esta industria. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale, sumate y sé parte ahora de este movimiento de impacto. Temporada 2. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto en Latinoamérica. A lo largo de este podcast buscamos entrevistar emprendedores, inversores, líderes y referentes acerca de todos estos temas y aprender junto a ellos, cada uno de ellos, acerca de sus fuentes de inspiración, aprendizajes, errores y mejores prácticas en la transición sostenible. Les quiero comentar que desde ahora pueden comenzar a apoyar nuestro podcast por tan solo $3 por mes para seguir generando más y mejor contenido. Tanto yo como el equipo estaremos completamente agradecidos por hacerlo. Esto lo pueden hacer ingresando en www.impactlatam.co y hacen clic en Quiero apoyar. También les pido que por favor nos ayuden a expandir el mensaje calificando este episodio y los que escuchen en cualquiera de sus plataformas de preferencia, y también nos pueden dejar ahora también mensajes de reseñas en el mismo episodio, así que estaré muy agradecido para mejorar este algoritmo que se dice. Bueno, muy bien. El día de hoy tengo un gran gusto de conversar con un tremendo emprendedor. Sí, él es Felipe Hurtado, lo voy a presentar. Felipe es cofundador y country manager en México de Wild Foods, parte de Wild Brands. Es la empresa en este rubro número 1 en barras de cereal en Chile, con más del 36% del mercado. Es mentor de startups, ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahí compartimos los dos, Felipe, también parte de ese camino. Ha coorganizado varios eventos, ha tenido varios emprendimientos y también cuenta con estudios en la Católica de Chile, como comentaba, y en la Universidad de Chile. Así que, sin mucho más, bienvenido Felipe Hurtado, querido Felipe, a Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Hola Daniel, gracias por la invitación. Ni mis papás me presentan tan bien, así que gracias por eso también. Bueno, hay que hacer justicia. La verdad que el laburo que están haciendo está buenísimo. Así que ahí nos vamos a meter de lleno. Debo decir que con Felipe nos conocimos, importante decir esto porque quizá la gente no sabe, en el ETM Day del año pasado, en el panel de inversión de impacto. Creo que fue que estaba sí. Fede Iriberri de Brota, con quien también grabamos un episodio anteriormente, y otras personas más también. Así que desde ahí nos conocimos y gentilmente Felipe se hizo un espacio en su atareada agenda para compartir esta instancia. Bueno, Felipe, como hago siempre, que ya hice un research acerca de vos, una investigación de lo que dijiste y lo que no. Espero ser asertivo y acertado en lo que te voy a compartir. Vos específicamente en una entrevista en Canal 13, acá en Tele 13, en Chile, dijiste algo así como si un emprendedor se mete a jugar en mercados saturados y competitivos, terminás finalmente compitiendo por precio
con los jugadores preexistentes y con empresas que ya están. Y eso es algo que no es bueno. Entonces, me gustaría saber si me podés compartir conmigo, con la audiencia, qué quisiste decir con esta frase y demás. Bueno, primero, a todos los que están escuchando, Daniel fue súper aplicado y en verdad esa entrevista desde hace harto tiempo, así que en verdad estuvo estudiando y metiéndose en entrevistas bien antiguas. Un poco para dar un contexto para los que no conocen qué hace Wild Foods, nosotros nos dedicamos a hacer productos y alimentos saludables con algunos lineamientos que tienen que ir en todos los productos, que son básicamente no agregarle grasas añadidas ni azúcares de añadido a ninguno de nuestros productos. Y así empiezan a surgir un montón de otras cosas y otros pequeños lineamientos que algunos productos tienen, otros que no, pero en general ese es como nuestro gran paraguas y que nos ha permitido crecer. En cuanto a esa frase en particular, ¿qué es lo que yo veo que pasa? Hay ciertos mercados en los que uno dice, este mercado es gigante, tiene una oportunidad enorme, o sea, la gente vende, pero cuando uno empieza a meterse en el mercado propiamente tal y uno empieza a competir con el mismo producto, sin ningún tipo de valor agregado, sin ninguna propuesta adicional, inevitablemente uno termina compitiendo en precio. ¿A qué me refiero? Piensen en el mercado de el pan, un pan común y corriente. Piensen en un pan de Chile, una marraqueta. Si uno hace una marraqueta común y corriente, básicamente vas a tener que ir a competir en un nivel de precio que está en el mercado ya casi que predefinido. ¿Por qué? Porque si tú subes el precio o un poquito más, estás fuera de mercado completamente. O sea, ya hay un montón de ofertas disponibles en el mercado. Así que, ¿cuál era mi punto en ese sentido? Que nosotros, como emprendedores o toda la gente que quiera hacer algo, idealmente trate de encontrar ciertos espacios que las grandes empresas no están atendiendo y uno ir a esos mercados a tratar de ofrecerle una oferta, algo un poquito más diferenciado. En nuestro caso en particular, cuando nosotros partimos el año ya de forma oficialmente, nosotros partimos de forma no oficial el 2015, pero oficialmente ya a finales del 2017 empezamos a ver, agregarle proteínas, sacarle grasas y sacarle los azúcares a un segmento que era muy tradicional, que era la barra de cereal. O sea, subir el nivel del producto y con eso tratar de llegar a nuevos segmentos que no estaban siendo atendidos por el mercado tradicional. Hay otros mercados que uno puede ver, por ejemplo, en este mismo sentido, en los mercados como Estados Unidos, que uno hace un mapa de posicionamiento en cuanto a nivel de producto, atributo, etcétera, y uno ve que hay 1 millón de opciones, así que son mercados que son mucho más complejos de entrar a competir, así que si uno quiere hacerlo, tiene que entrar en precios y no necesariamente en una diferenciación que sea lo suficientemente atractiva para el consumidor que tiene, porque ya es una oferta muy diferenciada. ¿Qué es lo que yo veo un poco en Latinoamérica? Que en general si uno va, por ejemplo, en ese segmento en particular que estábamos hablando, barras de cereal, hay grandes players que se están peleando en un segmento relativamente básico de productos. Y si nosotros quisiéramos entrar en ese segmento básico, vamos a perder, no hay una posibilidad. O sea, tienen la escala, tienen las máquinas, tienen los años, la logística, un montón de cosas que va a hacer que básicamente son unas barreras que son imposibles solventar si no es con creatividad y agregándole valor a los productos. Eso un poco era lo que iba con esa frase. No sé si se responde tanto a la pregunta o me di muchas vueltas, No, pero para que perfecto. haya respondido bien. Está buenísimo. Y te quiero preguntar, a ver, Felipe, hablaste de las barras de cereal. Probablemente mucha gente, inclusive yo, no conozco tanto ese mercado, ¿no? Vos hablaste de que de alguna manera le sacaron azúcar y grasas, creo que dijiste, ¿no? Sí. Entonces levantaron la categoría o por lo menos diferenciaron. Sí. Contanos acerca de este mercado de las barras de cereal. ¿Qué había antes, qué hay ahora? ¿Y por qué es una oportunidad para ustedes? Sí, yo creo que ahora el mercado es muy distinto. Hace 6 años, 7 años, en general en el segmento de supermercados o autoservicios era muy básico y muy barato. O sea, eran productos que no te aportaban mucho, pero Claro, que eran muy sí. económicos. Si uno piensa, yo actualmente estoy en México, como decía antes Daniel, así que un producto de ese estilo cuesta 7 u 8 o 10 pesos mexicanos, que es equivalente ya a 200, 300 pesos chilenos.
eh, pero sin gran valor agregado, son arroces inflados, son como, imagínate, como un popcorn, básicamente, Claro, y claro, como hecho un... barrita. Sí, Y por sí. otro lado, hay segmentos que también está bien atendido, que son las barras proteicas generalmente importadas, que son europeas, norteamericanas, Claro. etcétera, que son caras, cuestan 2.500 pesos, acá cuestan 70, Mm, 90 pesos mexicanos. mm. Sí, claro, deja un espacio entre medio de productos que se quieran acercar a un producto de mayor valor agregado, pero con un menor precio. Ahí era un poco la oportunidad que veíamos en Chile, que estamos viendo también en México en este momento. Pero así con un montón de mercados. O sea, este es el mercado particular de barras de cereal, pero nosotros tenemos granola, tenemos unos polvos, tenemos Ajá, varias cositas, estamos ok. sacando dulce, un montón de cosas. Y esos segmentos empiezan a ver así. O sea, ¿cómo yo me meto y trato de hacer más saludables categorías que usualmente no lo son? O sea, ¿cómo trato de y cómo lo logro, que no solamente tratar de lograrlo, subir como la oferta, la calidad de la Claro, oferta y claro. subir tanto el precio. Es un poquito la lucha en la que nos estamos metiendo. Y yo creo que ahí, un poco con esa máxima, yo creo que muchos negocios y muchas empresas pueden empezar a operar. O sea, tratemos de subir la vara sin subir tanto el precio. Mm. Para nosotros ha sido un poco la receta de que no ha ido bien, con la que no ha ido bien, y es la receta que estamos tratando de replicar en los otros países en los que estamos, como por ejemplo en México. Claro, está buenísimo. Sí, totalmente de acuerdo. Mientras vos hablabas, pensaba esto, viste, que siempre te hablan del bueno, bonito y barato. Mm, Bueno, en este caso, creo que la palabra es diferente, ¿no? O sea, no sí, bueno, bonito y barato, sino tratemos de ser diferente y bueno, eso naturalmente va a redituar en precio, me parece a mí. mm, Y contame y compartime un poquito también para la audiencia acerca de Wild Brands, ¿no? Que es como más grande que Wild Foods, porque a mí lo que me parece interesante, bueno, cuando uno estudia marketing te hablan de esto de extensión de marca, ¿no? Que es como este concepto de cuánto una marca puede estirarse, no sé, y a veces tiene sentido y a veces no, ¿no? No mm. sé si Mitsubishi podría ser proteínas, probablemente no. Entonces, hay que ver hasta dónde da la extensión de marca. Pero me parece súper interesante porque ustedes se metieron en varios rubros que, si bien tienen un medio de lifestyle, pero bueno, quiero entender eso también, me interesa mucho. Sí, ahí hay un ejemplo hay varias formas, varias empresas que hacen este tipo de cosas. En nuestro caso fue una cosa un poco orgánica. Eh, si uno va a marcas ultra reconocidas, uno piensa en Mitsubishi, que hace autos, pero también hace motores y otras cosas. Claro, Electrodomésticos, hacen electrodomésticos. Igual que Hyundai tiene su auto, pero también tiene televisores. Y van partiendo de otras cosas. Nintendo, que hacía juegos de mesa y termina claro, haciendo claro. Sí, sí, sí. el Mario Sony, Bros. ¿no? Por ejemplo, también. Claro. Un montón de esas. En este caso fue un poco por la historia del emprendimiento. O sea, mi socio, Pierre, que parte de una forma muy casera vendiendo unas bandanas que se llaman wrap, que las vendía afuera de una iglesia, en las Un iglesias de recital. castaña empezaron Claro. partieron vendiendo eso. Y con un poquito de packaging, mejorar los envases, y se dieron cuenta que podían vender esto en el canal masivo como una especie de regalo. Y ahí le empezó a ir relativamente bien, empezó a generar algo de ahorros. Y esa empresa de bandanas, después, que es la empresa se llama comercializadora, si queréis, eh, con estos pocos recursos que estaba generando, Pierre en ese momento, estamos hablando de 2015, eh, se dio cuenta que en los centros de caja de los supermercados eh, también podía vender quizá alimentos. Así, con esa idea así pequeñita, eh, me contacta a mí, él ya tenía como un prototipo de qué podía hacer, yo estaba emprendiendo en otras cosas, y nos empezamos a meter en tratar de entender un poco el mundo de la alimentación en general. Y empezamos a ver problemas, como, bueno, lo hablamos harto en varios lugares antes, pero que es de que básicamente era muy difícil encontrar snacks saludables al paso. Así que en las petroleras, las bombas de benzina eran muy Sí, complicadas en sí. ese momento, locales chicos era muy, muy difícil. Así que, pero a su vez en ese momento, en esa primera etapa, Pierre, que estaba con esto, estaba también con la inquietud de esta línea de accesorios que fuera creciendo no solamente bandanas, sino que fuera creciendo otras cosas. Así que Ujú. empezó con yoki, bananos, Mira. y eso fue evolucionando a través del financiamiento que iba logrando a través de esta comercializadora, si quiere, y con esta empresa. Eh, aún fue evolucionando una empresa de vestuario. Y por otro lado, eh,
lado alimentos, con el que Claro. estábamos partiendo, como que estaba dentro de esta especie de holding, que no era un holding, Sí, éramos sí. 4 personas en Era, total eran controlando. buenas ideas, claro. Y era pura buena idea, como que Sí, funcionaba sí. algo general, y en un momento dijimos que Ujú. separamos esto y partimos con Wild Foods y también con esta marca de accesorios que era Wild Llama. Todo con un Ujú. emprendimiento que parte de las bandanas, que empieza a mutar a otros accesorios, y el lado de Foods, que lo separamos porque nos dimos cuenta de que eran industrias completamente diferentes, que Ujú. se operan distintos. O sea, intentamos venderlo en los centros de caja de un gran retailer y nos fue muy mal. O sea, no es que no nos Claro. iba mal, es que se perdían, se lo robaban, pasaban un Sí. montón de cosas entre medio ahí que nadie sabía qué pasaba. Así que Mm. fue, no, esto se tiene que operar en el canal de supermercado y otros canales. eh, y la ropa tiene que quedarse en la multitienda y la comida se tiene que ir al supermercado o a las Claro. convenience. Y ahí se separa. Y desde esa época compartimos algunas personas que trabajan en conjunto un poco porque somos Sí, sí, bootstraperos. O sí. sea, Claro. nosotros hemos tenido pocos levantamientos de capital, así que un poco lo que iba generando el negocio iba haciendo que fuera creciendo. Eso y financiamiento bancario principalmente eh, nos permitió ir creciendo. Así que parte, así como si tú dices, no, ¿fue pensado así? No, no fue pensado así. Fue Claro. surgiendo Se y fue surgiendo. fue surgiendo, fue creciendo, y cada una de las marcas compartimos la misma oficina ahí en Vitacura, pero ataca personas, otros segmentos de mercado, muchas cosas se cruzan, otras no. eh, pero igual, sí, como tú dices, es un tema de lifestyle también. O sea, la gente que está en marketing, algunas trabajan para las dos empresas, en algunas partes, ¿cachai? Ujú. Así que es inevitable como que se tiendan a aparecer. Y además los socios, en caso yo estoy Foods, pero hay otros socios, en el caso Pierre, que están las dos, así que es inevitable que conversen y se parezcan, independientes, que buscan cosas completamente distintas porque son empresas diferentes. O sea, Claro. nuestro foco es la alimentación saludable, Claro. ¿ya? Y el de Wild Lama es el vestuario sostenible. Así que, Vestuario sostenible, ok, ok. claro, Entonces empieza a tienen trabajar así. hoy, corregime, tienen nutrición o digamos alimentación saludable y vestuario. ¿Esos son los dos lugares que tienen hoy? Sí, como Wild, eso es lo Como que es. Wild. Perfecto. Independiente que mi socio Pierre tiene otros emprendimientos, uno que se llama Casa Nativa y Ah, otro que se mira, llama Darkstore, pero son emprendimientos que él tiene. de él. Ok, Sí, sí, perfecto. sí. Está, un poco para aclarar, creo que está bueno. Me quiero meter en innovación en alimentación. Sí, Porque, bueno, esto no es un software, obviamente, entonces tiene digamos, un capital interesante, intensivo, como se dice, en, mm, bueno, producir, obviamente, maquinarias, producir en escala, etcétera. Y además ustedes tienen como tiendas, no sé si, tipo tiendas físicas o pop-up stores en los sí. malls que vi y demás. ¿Qué tan difícil es innovar en alimentación? A diferencia quizá de, podés compararlo con una gorra o con ropa o con, no sé, con otra cosa, pero digo, en food tech, ¿no? Esto que se dice que es el capítulo donde están ustedes, ¿no? Sí, sí, así como si es más difícil o menos difícil que operar en otros rubros. No me siento capacitado para decirlo porque yo intenté otros dos emprendimientos que no me resultaron en tecnología, así que me imagino que eso es difícil también, porque no Claro. me resultaron. Pero acá también estudié 2 años y tampoco no resulta. O sea, yo creo que no, quizás no es un tema de dificultad como del negocio mismo. Yo creo que qué cosas sí pueden ser más complicadas en este mundo de la alimentación es que es muy competitivo, las barreras de entrada son relativamente bajas, Ajá, eh, mira. tiene mucho de construcción de marca. O sea, eh, por ejemplo, el caso de barra de cereal. O sea, hacer una barra de cereal es relativamente sencillo. Eh, ¿en qué vamos nosotros en eso? Es como tratar de adelantarnos a qué es lo que va a tratar de querer un cliente en 1 o 2 años más. Yo creo que eso es un poco Ajá. como tratar yo creo que la parte más difícil nuestra es tratar de ir entendiendo qué es lo que el consumidor busca. Y a partir de eso ir desarrollando productos lo más rápido que podamos. Y en eso nuestra innovación tiene una parte que es interna, que lo trabajamos en un pequeño laboratorio que tenemos con nuestro equipo de desarrollo, y la otra parte es muy colaborativa, que trabajamos con la industria misma. O sea, una Ah, mira. startup
una startup que quiera hacer grandes cambios solo no va a poder, sobre todo en esta industria, que es una industria pesada, o sea, son fierros, o sea, para poder hacer la cantidad de unidades que nosotros estamos haciendo, hay dos opciones, o uno invierte en la máquina o usa capacidad ya instalada, y esas capacidades son inversiones de, algunas fábricas con las que trabajamos son inversiones de millones de dólares. Eh, Hay algunas que no, hay algunas que son un poquito más startup, o más que startup, son empresas un poquito más medianas, pero trabajamos en general con las innovaciones de la industria. ¿Y cuál es nuestro gran aporte? Es que, uno, tenemos mucha cercanía con nuestros clientes a través de todos los puntos de venta que tenemos. Como tú dices, Daniel, tenemos 10 puntos de venta físicos nuestros, que ahí vamos viendo qué productos se están vendiendo más, lo mismo dicen los clientes, tanto en esos canales, redes sociales, los compradores de supermercados, y que tenemos una fuente de información bien grande en ese sentido, y con eso nosotros vamos trabajando. Y los mismos desarrollos que hacemos, de repente los preguntamos a través de la página, cuál es el producto que les gustaría que hiciéramos. Mandamos 20 productos y nos van a ayudar. Dicen, a mí me gustaría este. Y uno empieza a filtrar y empieza a hacer una primera etapa. Nosotros tenemos un proceso interno de desarrollo de productos que tiene distintas etapas. Y la última etapa, la primera etapa son más de market research, entender al consumidor, etc. Y después la parte de desarrollo mismo del producto, que es bien complejo, nos apoyamos harto en un montón de stakeholders de la industria. O sea, qué mejor que, por ejemplo, si uno empieza a desarrollar, empieza a trabajar tipos de proteína con empresas que llevan 100 años haciendo proteína. Porque, por ejemplo, si uno piensa en la proteína de arveja o de chícharo acá, cuando nosotros partimos, queríamos hacer barras de proteína veganas, ese era nuestro primer producto. Y lo hacíamos, buscamos un montón de proteínas por todos lados y no llegábamos a un sabor aceptable. No era rico de comer, era como comer harina, como comer arena de playa. Así que bastante rico. Exquisito, ¿no? Era un producto maravilloso, imagínate cómo era. Arena de playa. Es una imagen muy buena, sí. Claro, comiéndose la salina ahí en Viña con una cuchara. Y claro, pero pasaron un par de años y como llevábamos tiempo buscando esto, algunos proveedores lograron llegar a un producto con mucha mejor textura, con un sabor un poquito más suave, con un retrogusto no tan fuerte. Así que esas cosas las vamos trabajando con ellos. O sea, tienen las máquinas, tienen la expertise, claro. Pueden ir desarrollando algunas partes de los insumos mucho mejor. Al final nosotros somos como agregadores de insumos en cierto sentido. Como buscamos el mejor dátil, la mejor proteína whey, la mejor proteína vegetal, etc. Y a partir de eso creamos algo. Y una vez que uno crea ese algo, volviendo a la parte de la dificultad, crear ese algo puede ser hasta muy fácil. O sea, nosotros tenemos productos desarrollados hace mucho tiempo que no pueden salir porque no está la infraestructura creada para poder hacerlo a nivel industrial en cantidades relevantes. Piensa que nosotros somos una empresa de consumo masivo. Y después viene otra parte que es lograr que ese producto llegue a las casas de las personas, que sería un desafío logístico que es un capítulo entero que se podría hablar sobre eso, sobre todo acá en México, un país de 130 millones de personas, que es enorme. Pero volviendo al inicio, las dificultades son muy variadas, son otro tipo de dificultades que quizás va a tener una empresa de software, pero yo creo que cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier startup que quiera partir y crea que va a ser fácil, les aviso, y que no digan que no avisé, va a ser difícil, lo van a pasar mal, van a querer renunciar, se van a querer ir a la casa, van a querer irse a dormir, sí. Y ahí depende el nivel de compromiso que tengan ustedes, si van a seguir o no. O sea, porque los van a pasar mal gran parte del tiempo, porque las cosas son muy frustrantes. O sea, de repente uno puede tener 100 reuniones y no salga ninguna, por ejemplo. Claro. Puede pasar. Y está buenísimo. Y quiero hacer un doble clic ahí, si me permitís. Me quedé con la logística. Uno de los grandes dolores de Latinoamérica, ¿no? Obviamente la distribución, la logística, los caminos, asfaltado, no asfaltado, ¿cómo hago para...? Que la última milla resuelve una parte y las diferentes millas, pero bueno, pareciera ser que todavía no está del todo. Vos dirías que, y decías, por lo menos lo que yo interpreté, que bueno, puedes arrancar con el producto, quizá con la barrera de entrada baja, subcontratando a otros que ya producen, etc.
pero que hay un gran dolor. ¿Pensás que ese dolor de la distribución es incluso más grande que armar el producto? Eso es lo que quería chequear. Sí, depende del país. En Chile es relativamente sencillo. O sea, Ok. Es por país. Bien. sí, o sea, depende del negocio. O sea, aquí yo voy con entregar el producto. O sea, una vez que yo puedo desarrollar el producto que quiera en mi casa. Por ejemplo, una galleta. Voy a hacer una galleta en mi casa y me queda exquisita. Ahora agarra y hace 1.000.000 de galletas. Claro. Es otro el desafío, es otra cosa. O sea, necesitas otro tipo de insumos que no te sirven en tu casa. Piénsalo, al que le guste cocinar, haga una galleta en su casa. A veces pasa que, por ejemplo, la galleta se pega un poquitito al horno, a la plancha, se pega un poquito. Ahora imagínate eso con 1.000.000 de unidades. Por millón, claro. Sí, un insostenible. Que se va creciendo, básicamente las máquinas dejan de funcionar, se paran, así que el producto tiene que ser lo suficientemente adaptable a una máquina industrial. Así que hay muchas cosas en ese sentido, solamente en la parte productiva. Después, si uno vaya a cómo sale de la fábrica y tiene que llegar a alguna parte, tienes temas de almacenamiento, temas de transporte. El transporte, hay calor, hay un montón de cosas dando vueltas. Y piensen ahora, los que están en Chile, ahora estamos ¿qué día soy? 31 de junio, 30 de junio. 30 de junio. En Chile están con cuánto. Yo veo aquí, no están viendo a Daniel, pero Daniel está más abrigado que hijo único. Así, está así, en serio terrible. Está fresco, sí. Claro, y yo estoy en México y hay 30 grados. Así que los productos tienen que estar diferentes temperaturas. Claro. Cambios. Sí. Piensen en Chile o algo así. Si algo va algo puede ir desde Santiago a Arica y puede ir de Santiago a Puerto Montt. Y son climas diferentes. Claro. Ahí tenía una parte. Y si uno va a países más grandes, hay en Argentina, uno va a Brasil, uno va a México. Por ejemplo, en Santiago los centros de distribución de las grandes cadenas están todos en Santiago, un país súper centralizado. Sí. En México, por ejemplo, están en Ciudad de México, pero hay otros que están en Monterrey, hay otro en Guadalajara, hay otro en Tijuana, hay otro en Mérida, que estos últimos 2 son 3 días en camión. Así que ya es otro desafío. Es otra cosa. Pero el producto sigue siendo el mismo. Así que hay mucho de coordinación, mucho transporte. O sea, la diferencia, y yo creo que la gran dificultad versus lo que es una empresa de tecnología, de software propiamente tal, es que acá hay que traer insumos desde todo el mundo y dejar un producto en las manos de una persona, físicamente. Así que hasta que no inviertan, nadie descubra la teletransportación, este problema va a seguir siendo un dolor de cabeza. Va a seguir sucediendo. O sea, un montón de cosas, hay puertos, barcos. Yo les voy a poner un ejemplo de dolores logísticos, dado que este es el tema. Nosotros traemos dátiles, una pasta de dátil, y lo traemos de Medio Oriente. Ningún problema, pero el año final de 2019, sí, creo que final de 2019, Donald Trump se empieza a pelear con todo Medio Oriente y puso un portaavión afuera del puerto donde nosotros teníamos los dátiles. Mira. Y era como, ok, esto es incontrolable, o sea, ¿cómo voy a prever que este tipo iba a poner un portaavión allá? Cosas así. O el viernes, aquí en México, tenía que salir el producto del puerto, uno de los insumos, y se cayó una grúa. Y se bloqueó una semana el puerto. Cosas así empiezan a pasar en logística, obviamente no todo el tiempo, pero son de las dificultades y la incertidumbre que se le agrega a un negocio que mueve algo físicamente a un lugar a otro. Claro, que es un producto, obviamente, físico con desafíos físicas, ¿no? Que quizás tecnología es como más, bueno, desarrollo, servicio, y ese es el gran desafío. Y aparte escalarlo. Sí. Y me quiero meter un segundito más en una pregunta más de esta industria. Bueno, están ustedes, está Notco, está Nutrico, creo que son de Perú, si mal no recuerdo. Y bueno, en Estados Unidos, esta industria FoodTech, ¿no? El otro día escuchaba un podcast y hablaba un poquito del backlash, ¿no? Que está teniendo, es decir, como la falta de crecimiento o la vuelta hacia atrás en esta tendencia vegana, le dicen flexitarian, ¿no? O sea, básicamente gente que va comiendo, va pasando de carne y más, pero que no es tanta la transición que se da hacia lo vegano, etc. ¿Qué pensás vos en esos términos? ¿Cómo ves vos la industria
con ese desafío, porque también otra cosa de las que escuché que un poco le reclaman, no sé si a los inversores o quien preguntaba ahí, era digamos, el retorno, digamos, el crecimiento al final del día que viene teniendo las startups. Como que de repente es mucho más lento y no es tan como mundo startup de alto crecimiento, ¿no? Un poquito eso. Tiene Sí, diferentes ingredientes. sí, sí. Es un tema, de hecho, que o sea, lo hemos hablado mucho, y dentro de la industria, o sea, como tú dices, los players en alimentación no son tantos tampoco. O sea, por ejemplo, tú mencionaste a Notco y a Nutrico y estuvimos en un panel la semana pasada acá en la Ciudad de Sí, México, los tres sentados. claro. Sí, sí, Quizás ahí lo viste, hiciste trampa, ahí lo viste. no, sí, no, y Nutrico también. No, Sí. pero no son 100, o por lo menos No, por eso, no no, sé. sí. Sí, 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 no, no son tantos, pero uno lo que conversa ahí es que, por ejemplo, eh, esta industria tampoco estuvo ajena a lo que fue el gran hype del 2021-2020. O sea, Claro, eso, sí, sí. overvaluations de un montón de compañías, o sea, en todo, pero no solamente en foods, estuvo en todo. O sea, uno veía compañías que estaban vendiendo no mucho y se evaluaban a 180 veces ventas. Eh, que era una locura, o sea, los due diligence que hacía la inversionista eran bien, bien bajitos y llegaban y a empresas que yo vi que les pasaban 150 o 200 millones de dólares con PowerPoint. O sea, bueno, Claro, claro. Cripto sobre claro, todo, sí, sí, sí. claro, y que ahora eso ya no ocurre. O sea, ya ese como gran como locura inversionista en las startups está un poquito más controlada. No es que el dinero no esté, la plata no esté dando vueltas, sino que eh, las inversiones se hacen con un poquito más de cuidado. Eh, que no sé, pues típico caso que están hablando de esto, que fue de Beyond Meat, Beyond que, Meat o Limited Food, sí, son los dos, sí. claro, que sale a la bolsa y se desploma. Eh, Eso, sí, sí. claro, yo creo que el problema no es que es que yo creo que hubo un overvaluation de esa empresa por un poco este hype que había, porque al final uno dice, ok, estas industrias son gigantes, la industria de alimentación es enorme, o sea, las fintech, todo eso son grandes obviamente, pero todo el mundo tiene que comer. Claro, Así que claro, sí, sí. claro, así que la apuesta de toda esta empresa era que la gente iba a cambiar sus hábitos de consumo y se iba a ir fuertemente a eso, sí, un poco porque sí, y que iba a pasar en 2 años. Yo creo que eso no necesariamente es así, o sea, una persona que le gusta la carne lentamente va a ir tratando de consumir ese tipo de productos, pero no va a dejar la carne un día al otro, o sea, Claro. le va a costar mucho, va a ser muy doloroso. Eh, lo puede hacer, yo creo que en el futuro sí, o sea, lógicamente va a empezar a pasar, por una razón súper sencilla, de que en verdad hay una tierra que es limitada y no se pueden hacer muchas más vacas y empieza a crecer China, empieza a crecer la India, bueno, la India no en particular, pero el chino, que empieza a consumir más carne, por ejemplo, y el precio de la carne se va a disparar. Eh, Así que va a ser mucho más inaccesible y ahí tiene una oportunidad importante todo lo que son las carnes plant-based, básicamente. Claro. Y yo lo veo así, cuando nosotros empezamos con las proteínas, hacer las proteínas vegetales y las de whey, la proteína whey era mucho más barata que la proteína vegetal. Eh, pero sí, era mucho más barata y ahora está muy parecido. Eh, Así que yo creo que sí, la oportunidad sigue estando, solo que la velocidad a la que esperaban la inversionista que esa transición pasara es mucho más lenta. No va a Claro. ser un año, 2 años, va a ser Uh-huh. 10, 15, 20. La oportunidad sigue estando. Y nosotros como empresa creemos que uno no tiene como empresa que forzar esa transición. O sea, Uh-huh. uno Uh-huh. tiene que ser parte de ser una oferta para toda esa gente que lo quiera hacer. Porque tiene que ser todos estos cambios, como nosotros, por ejemplo, el 30% de los productos que vendemos son productos veganos. Eh, 30%, ok. sí, productos veganos. Pero, pero hay productos que son la misma categoría, no son veganos y no son veganos, y seguimos vendiendo más el que tiene proteína whey, son vegetarianos, el proteína de leche, y el otro es Claro, proteína de arveja. claro. Sigue siendo más, por diferentes razones, pero ese cambio nosotros tenemos que dar la oportunidad a la gente que si quiere comer otro tipo de proteínas, lo puede hacer. Si yo los quiero forzar, cualquier cosa, eh,
en general. Voy a un punto de vista mucho más general, cómo vemos nosotros, cómo debiera ir cambiando la alimentación saludable de las personas. Nosotros creemos que tenemos que ir por pasos. O sea, hay productos que son mucho más de mi gusto, por ejemplo, pero una persona que nunca ha comido nada saludable, imagínate, estamos compitiendo contra alguien que come chocolate, que come, o sea, que se come una Nutella en la noche, que le Sí, gusta, encanta la sí. pizza y que no está bien, no está mal que coma pizza. El tema es cuando empiezas a consumirlo todos los días, cuando te empiezas a consumir un galletón alto en azúcar todos los días. Eh, ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Empezar a ofrecer alternativas para que su estilo de vida no cambie tanto. O sea, como que esa persona no crea que está haciendo un gran sacrificio para hacer un gran cambio. O sea, es como el tema de las dietas, como que si uno está acostumbrado a comer de una forma y dice, no, te tenés que poner a dieta estricta y comer lechuga todos los días y solo lo único que va a comer lechuga con pollo, lo vas a pasar muy mal. O sea, los primeros días ya está bien, pero no es un estilo de vida. O sea, no lo vas a cambiar y va a ser súper difícil de sostener. Nosotros creemos que la gente tiene que, para cambiar todo eso, tanto en la industria que estamos hablando antes como en esta, tiene que ser algo de largo plazo y para eso tiene que ser un producto que afecte lo menos posible mi forma de vivir, pero afecte de la máximo que podamos su nivel nutricional. O sea, ojalá no se dé cuenta, pero en verdad esté comiendo proteína, que esté comiendo sin azúcar, que esté comiendo sin grasa, que tenga más fibra, que tenga prebióticos, un montón de cosas así que podamos ir agregando los distintos productos en los que estamos. Así que, ¿cuál es mi visión sobre la industria? Es súper optimista. Ujú, Creo que ya ujú. se hizo la gran corrección. O sea, Eso, la empresa claro. ya se corrigió el mercado. Dijo, ok, pum, ya quizás nos habíamos pegado en la cabeza, estaban demasiado sobrevaluadas en general, pero yo creo que ahora hay mucho interés por invertir en alimentos. O sea, el CPG, porque uno ve lo que se puede convertir. O sea, uno ve un Bimbo, uno ve un PepsiCo Claro, y claro. son unas cosas enormes y creo que hay una oportunidad en las startups que están partiendo en esto de convertirse en algo así o en otras categorías, todo, pero yo creo, y nosotros estamos en ese proceso de expandirnos a Perú, Estados Unidos, México, Colombia, Ujú. porque creemos que es algo que se puede hacer. eh, lo hemos visto y que empieza a funcionar. Estuvimos en las fancy foods en Estados Unidos tratando de conseguir cliente allá para ciertos segmentos de mercado. En México no ha ido muy bien, tenemos varios clientes importantes, así que el mercado va a crecer, va a seguir creciendo y va a darle muy buenas noticias probablemente a todo el sistema emprendedor en los próximos años. Buenísimo. Gracias por compartir. La verdad que está bueno escuchar la visión a hoy, ¿no? Y no hay que actualizar un poquito esto, ¿no? De la Mm. sobrevaluación y otras dudas que pueden tener. Y además yo creo que uno de los grandes ganadores de la post pandemia era educación en su momento, que después bajó un poco, o sea, EdTech y food, ¿no? Fue como muy fuerte. Y hoy se sigue sosteniendo como una categoría de futuro, ¿no? Hay, como decís vos, que me parece que está muy bueno, hay que ofrecerle otras alternativas a la gente para que pueda decidir y también ir mejorando, quizás sin darse cuenta, hacia ese lugar. Me quiero meter en dos temas más. Uno es, vos hablaste y justamente hablábamos de este panorama de la inversión, ¿no? Un momento invierno acá, verano allá, al final del día es aridez o mucho frío, da igual, pero es un momento difícil para las inversiones en general de startups, o sea, están empezando a moverse un poco más, pero primera parte de año estuvo bastante parado el tema, o bastante lento, quiero decir, ¿no? ¿Mm? Quiero saber que si nos podés compartir un poquito acerca de las rondas que tuvieron ustedes, que creo que fueron dos, por los que vi acá en Crunchbase, dice 2.6 millones de dólares, pero no sé si está actualizado o no. Si podés compartir un poquito de eso, quiénes fueron los inversores que los acompañaron y sobre todo qué les interesó a ellos de lo que están haciendo ustedes, ¿no? Sí. Eh, la primera de las inversiones, eh, que tú ya tuviste ahí a Fede, pero fue a través de Brota. Claro. Eh, La primera ronda, ok. sí, la primera ronda fue a través de Brota en un momento en que en verdad nadie confiaba en nosotros.
teníamos buenos clientes, pero no vendíamos mucho, o sea, nos estaba yendo mal. Perdíamos plata siempre, todos los meses estábamos perdiendo plata, pero sabíamos que había algo. Era como teníamos un producto que era la Whey Bar, que tenía era una barra energética que le iba bien en un segmento, pero un segmento muy pequeño. Así que nosotros queríamos un producto que la gente pudiera consumir todos los días, pero al final terminó siendo un producto que la gente lleva al cerro y llega a hacer deporte. Así que era mucho más específico. Y nos dimos cuenta que tenemos que empezar para hacer un cambio real, tiene que ser un producto el que la gente pueda consumir en su vida cotidiana, no algo tan focalizado. Ojalá pueda ir a una cafetería y pedirse un café con algo, en ese momento solo decíamos algo, o que vaya al almacén como partimos originalmente, o sea, estás trabajando y vas y te comes algo de lo que vamos a hacer nosotros. Esa era un poquito la visión. Y creamos dos líneas de producto. La ideábamos desarrollar un producto y teníamos las muestras de laboratorio, sabíamos cómo hacerlo y todo, nos faltaba el data para escalarlo, que eran Soul Bar, Wild Soul, que son barras crudas, veganas, receta abierta, clean label, un producto que a mí me encanta, y las Wild Protein, que son barras de proteínas con 15 gramos de proteína por porción, como el entry level de las barras de proteína. Y ahí entramos con Brota, que hicimos una pequeña ronda, y con eso, que eso fue en esa época $100,000, si no me equivoco, de esa época, o sea, ahora son como $60,000, algo así. Y con eso usamos casi el 90% para la primera producción. Dijimos que dale, produzcamos esto, veamos qué pasa. Claro. Fue un poquito, si uno lo ridiculiza, fue ir al casino y apostarle al rojo. Y sí, bueno, pero era la que les quedaba. Claro, pero en dos mesas distintas, una en rojo con Wild Protein y una en rojo con Soul Bar en mesas diferentes. Claro. Por suerte cayó rojo, así que no resultó bien. Y después de eso fue muy bootstrapero, con las utilidades que vamos generando. Es un gran beneficio que tiene es que es un negocio de venta de productos que claro. pasando. Así que empezamos a generar recursos relativamente rápido. Nos empezó a ir bien. O sea, muy bien, empezamos a crecer tasa de 20-30% todos los meses, así que era muy bueno. Y que eso nos permitió que un gran beneficio que tenemos como este tipo de empresas versus quizá empresas de tecnología, que pueden acceder a los bancos, pueden acceder a los créditos. Claro. Dado que estamos vendiendo, porque tenés algo físico, claro. Tengo algo físico y estamos vendiendo ahora, así que yo tenía un historial de IVAs, así como de impuestos, como acá yo estoy vendiendo, mira cómo vamos creciendo, así que uno puede ir a los bancos y decir, mira, yo quiero financiar capital de trabajo para esto, no estoy invirtiendo en un riesgo futuro, yo estoy viendo que esto está creciendo y necesito pagar materia prima, insumos, etc. Así que así estuvimos hasta el año pasado, que hicimos una ronda con un fondo local de Chile, que se llama Marena, y con ellos nos permitió setear la apertura de México, y un poco de otros países de Estados Unidos y el desarrollo de algunos productos nuevos. Eso era un poquito el foco. O sea, entre el 2017 hasta el 2022, hasta septiembre, fue eso. Así que eso lo que nos ayudó a esto, porque nosotros igual no es como que quisiéramos ser así, o sea, así como, no, es que esto querían ser bootstraperos desde siempre, no, lo que pasa es que no nos ganamos el fondo concursal. O sea, claro, exacto. No nos ganamos nada. Hubo un fondo, no un fondo concursal, es una de estas reuniones de startup, como donde uno iba a postular los capitales. Tipo pitch. Era un tipo de modelo. Sí, pero era algo así, pero de Corfo. Y fue la última vez, fue la vez número 18. Fue la última vez que postulé, después nunca postulé a nada. Claro. Me rindo. Imagínate, antes ya llevaba 18 veces, era las 17 veces, la 18. Y yo le mostraba que estábamos vendiendo algo, estábamos creciendo, pero queríamos más capital para crecer más rápido y todo. Y ahí me dijeron, oye, pero si le está trayendo también, vayan al banco. Y fue como... Sí, claro. Como que llevo 7 meses operando, los bancos no saben que existo. No, olvídate. Igual me parece más mérito para ustedes también, ¿no? Porque justamente en el capítulo con Fede hablamos también de un poco el concepto Corfo dependencia que se hablaba un poco.
Y está bueno, ¿no? Salir de eso y salir como un crecimiento orgánico. Ustedes tuvieron un crecimiento orgánico y hoy se respalda en números. Ventas igual caja, ¿no? Entonces, ahí hay una sola verdad, que es caja. Y eso está bueno, porque, bueno, también te da soltura a ustedes para tomar decisiones. Sí. Buenísimo. Hay una máxima que nosotros usamos dentro de la empresa A ver, ¿cuál es? Que es las empresas no quiebran por el estado de resultado, quiebran por el flujo caja. Pero Así claro, que, sí, señor. el estado de resultado es un resultado de algo. O sea, obviamente lo estamos mirando todos los meses, pero lo que vemos 2-3 veces a la semana es flujo caja. Qué bueno. Me acuerdo cuando estaba la pandemia y salió, creo que Andreessen Horowitz o Sequoia, no me acuerdo quién fue. Y después salió Kasek, el primer, ¿no? Cash is king, ¿no? Como que caja, muchacho, caja. Sí. Entonces era mucho de eso, así que yo estoy de acuerdo. Y acá hay una sola verdad, que es vendés o no vendés. El resto, bueno, sí, hay como cosas. En la película El Lobo de Wall Street le decía fairy dust, ¿no? Como esto de polvo de hada madrina, digamos, en esa traducción. ¿Te acordás esa parte de la película que el chabón le dice que están los dos con Matthew McConaughey y empiezan como a cantar? Bueno, muy bueno. Bueno, no me quiero ir del tema, pero bien, gracias Felipe por eso. Bueno, y me quiero meter ya en el último punto interesante, que es acerca de sostenibilidad, impacto, ¿no? Y ahí yo me metí en el reporte de impacto, que, corregime, me parece que es el primero que hacen o uno de los primeros. Vos hablaste, hay varias métricas, ¿no? Pero yo destaqué algunas que me gustaría que puedas compartir un doble clic en eso. Uno de diversidad, ¿no? Casi 60% de las mujeres que trabajan con ustedes están en puestos de top management. Ahí quiero arrancar. Y después me meto en los otros también para que puedas compartir si es parte de una buena práctica, si se fue dando, si lo están intencionando ese cambio. Sí, lo corrijo un poquito. No es que el 60% de las mujeres estén en top management, sino que el top management, el 60% son mujeres. Que como que todas las mujeres o el 40% no fuera top management. Claro, es verdad, es al revés. Sí, pero mira, la verdad es que no fue bien orgánico. Un poco nosotros como founders íbamos buscando gente que fuera la más capacitada y de hecho fue una sorpresa, fue como, wow, onda, mira el 60%, o sea, y ahí nos empezamos a dar cuenta y sí, efectivamente, o sea, la gente que tiene jefatura son casi todas mujeres, o sea, obviamente hay harto hombres, en C-Level hay hombres, ¿cachai? Los otros son hombres. Sí. Pero como que se fue dando, o sea, ¿qué es lo que no hemos dado cuenta? No sé si esto se da en todas las empresas o no de nuestra generación, pero hay talento femenino muy bueno, extraordinario, o sea, gente del equipo que es extraordinaria, o sea, muy, muy, muy buena. Así que estamos muy orgullosos de que los indicadores hayan terminado siendo así. No es algo, una política interna, no es algo que estaba buscando, pero bien. Si no estoy diciendo la realidad en un rubro que es bien mixto, o sea, no es como un rubro que sea predominantemente femenino o predominantemente masculino. Así que nos gusta mucho que haya salido esto y ojalá poder mantenerlo. Bien. Pero no es una política interna de nosotros. Perfecto. También hablan de que 30% de la venta, bueno, que lo contaste, vienen de productos veganos y después 85%, me pareció algo interesante, de la venta viene de producción local, lo cual va de la mano con generar economías locales, desarrollar y demás. Eso, al final del día, la pregunta es, y también ustedes son una empresa certificada B, si, bueno, fueron surgiendo estas instancias o algunas las fueron intencionando, más que nada para darle luz a otras empresas que quizá quieran empezar a ser parte de esto, ¿no? Sí. Sí, en términos del primer indicador, en principio fue una apuesta. O sea, las barras o los segmentos proteicos veganos o los productos veganos que tenemos varios, piensan que estamos hablando de que es un producto que sacamos en 2017, ahora como que ya tiene un poquito más de hype y la gente lo un poquito más. Gente decía, el producto vegano es malo. O sea, Mira, y lugares directamente. Súper como icónicos, por ejemplo, algunos gimnasios de escalada, estaban los quequitos veganos,
Y yo le preguntaba a la gente ahí, a la vendedora, me decía, oye, ¿por qué no vendís tanto esto? Me decía, no, es que la gente piensa que los productos veganos son malos. Claro. Así que, ¿cuál fue nuestro desafío? Cuando empezamos a meternos con productos de este estilo, proteínas vegetales, tenemos granolas de proteína que son de proteína vegetal, tenemos barras y varias cosas más, era que la gente se diera cuenta que sí podía comer productos así, que fueran sabrosos. Sí. Y hay algunos productos que son plant-based y uno no lo sabe, o sea, y como que no, pero no lo marketean así por lo mismo, para que la gente no piense que son malos, o sea, mira, una sorpresa, un producto que yo mismo me llevé la sorpresa. Mis 2 hijas ya no son alérgicas, pero eran alérgicas a la proteína de la leche, las 2. Tengo a la lactosa, sí. No a la lactosa, como a la caseína, sí. Y por ejemplo, el Oreo es plant-based. La cosita que tiene no es de leche. Mira qué bárbaro. Sí, pues sí que... Y era uno de los pocos dulces que le gustaba y que podía comer, por eso lo sé. Pero claro, no se marketea. No lo dicen, claro. No lo dicen en ninguna parte. Y claro, en nuestro caso era distinto. Nosotros un poco queríamos empujar a esto, que se dieran cuenta que sí se puede hacer esa transición y nos ha resultado muy bien. Sí, dato que se está viendo acá, o sea, en Chile sí hay una diferencia que se venden un poquito más las proteínas productos de proteína whey, pero acá en México están muy parejas. Es como 50-50, o sea, se venden más o menos lo mismo. Así que eso es claro. Aquí en México todavía no hemos entrado tan masivamente tampoco, o sea, hemos entrado a puntos muy altos todavía, porque es un país de 130 millones de personas, versus de 18, o sea, la pura Ciudad de México viven 20 millones de personas, o sea que, claro, y lo otro, de la producción local, que es un tema que viene de 2 áreas. Uno, de convicción, que nosotros creemos, y siempre creímos cuando estábamos en Chile, cuando estaba en Chile, que había mucho talento local, había capacidad ociosa, no era necesario hacer el producto en Estados Unidos, como la gran mayoría. O sea, los productos de este tipo venían de Estados Unidos, pero encontramos algunos maquiladores que tenían un espacio disponible, que lo fuimos buscando hasta que lo encontramos, que sí podían hacerlo desde su fábrica en la región metropolitana. O sea, no era necesario ir a comprar a Dinamarca unas barras de proteínas. Podíamos hacerlas nosotros. Podíamos hacerlo mucho más eficiente, con mucho mejores costos. O sea, no tenía que andar moviendo cosas de un lado para otro. Así que o tratar de hacer el sourcing lo más posible al cliente. Y eso, a través de esto, o sea, se creó un área de sostenibilidad que es un área básicamente logística. O sea, nuestro negocio, el gran impacto es porque tenemos que mover cosas, como lo he dicho 800.000 veces durante el podcast. Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo allá? Es tratar de acercar lo más posible los productos al consumidor. Y lo mismo acá en México. Nosotros vamos a empezar a producir ya en el próximo mes, ya ahora en julio, está produciendo acá en México por lo mismo. O sea, ¿por qué tengo que estar moviendo toda esa mercadería? Ahorrémonos algunos pasos, tratemos de encontrar materias primas que se hagan acá. O sea, nosotros usamos maní mexicano, que se produce acá. Que se haga acá, claro, obvio. Claro, y aparte tenés eficiencia de costo, de logística. Claro. Esa es la segunda parte. Había una parte de convicción y otra parte de costo. O sea, mover productos cuesta plata. Claro. O sea, hay que pagarle a una naviera, hay que pagarle a un camión, hay que pagar aduanas, ineficiencia, capital de trabajo inmovilizado, todo. Hay cosas que no son muy difíciles o casi imposibles de traer local. En nuestro caso hay un insumo que es los dátiles, que se cultivan en el desierto, básicamente. Mira. Así que no lo puedo hacer en Aysén. Claro. Se inflaría, que quizás qué le pasa, ¿cachai? Como un higo, así se convertiría, pasaría de higo a sandía. Que te diga sandía, claro, está bien. Claro, no hay idea. Pero también está eso, o sea, para poder nosotros llegar a un punto de precio competitivo, también tenemos que estar preocupándonos de los costos. Y los costos van a ir muy ligados a que la cadena logística sea lo más corta posible. Necesito menos capital de trabajo, como hablábamos, caja, o sea, la caja puede ser un poquito más corta, o sea, con menos periodo entre que pago el primer peso por una materia prima hasta que me pagan de vuelta. Nosotros tratamos de reducirlo lo máximo posible. Así que si tu sourcing está al lado de la fábrica, es mucho más eficiente eso.
Perfecto. Y eso tiene todos los otros beneficios de sustentabilidad que yo creo que como las industrias tienen que ir trabajando y moviéndose hacia allá. O sea, ¿por qué tratemos como industria de impactar lo menos posible? Tratemos de hacernos cargo de lo que podamos, el máximo que podamos. Hay muchos quizás costos ocultos que la industria no está internalizando actualmente y que yo creo que debiéramos tratar de hacernos cargo de eso. Envases, mucho mejor envase, mucho mejor tecnología en ese sentido. Mermar lo menos posible productos, que la merma no de producto final, decía antes, pero también de producto de materias primas. O sea, 2/3 de los alimentos del mundo se pierden. La gran mayoría de estos son productos de corto vencimiento. Un tomate se pierde. O sea, y eso debiéramos poder... ya aquí alejándome de lo que hacemos nosotros, pero hay una industria gigante que está creciendo, que son los huertos urbanos industriales. Claro. Que te hacen el tomate, te hacen la lechuga al lado de los centros de consumo. O sea, actualmente, yo antes de esto traté de meterme ahí para ver cómo se podía lograr alguna eficiencia, pero, por ejemplo, yo conté en Chile, en algunos productos uno puede encontrar hasta 7 intermediarios hasta que llega a tu casa. Mirá, claro, un eficiente absolutamente. Claro. En esa época, yo estaba hablando del 2014, una lechuga cuando salía del agricultor, el precio al que vendría el agricultor era el equivalente como a 30 pesos chilenos. Y llegaba a la verdulería cerca de mi casa como a 700 pesos. Claro. Porque un montón de gente iba... Sí, pues también una eficiencia logística, porque le vendía a uno que agregaba, camioncito y un camioncito más grande, después llegaba a La Vega y así. Así que hay un montón de cosas en las que se pueden innovar en la industria de alimentos. No solamente que el producto mismo, que yo encuentro que es complicado, porque hay que desarrollar marcas, un montón de cosas. Pero entre medio hay un montón de cosas que están en la prehistoria, que se siguen haciendo así desde la época de la colonia, aquí en Chile. Así que si quisiera darle un consejo a alguien que se quiere empezar a meter en la industria de alimentos, todo lo que está antes del producto final, hay un montón de cosas. Millones de cosas que se pueden hacer y la gente haciendo. Está buenísimo y me gusta escuchar a una empresa de alimentación que reconozca estos casos, estos puntos y levante la bandera para cambiarlo, ¿no? Porque creo que es parte de lo que necesitamos en este presente y futuro inclusivo, regenerativo y sostenible. Bueno, querido Felipe, ha sido una gran conversación. Voy a cerrar con últimas 3 preguntas que hago, que son rapid fire questions, como para poder sacarte algún libro y demás, un par de cosas. Entonces, ahí voy. Si tuvieses que regalarle un libro, serie o película a otra persona, ¿cuál sería y por qué? Esa es la primera. Dependiendo de la persona. Y para qué lo quiera. O sea, si es un libro de entretención, pasarlo bien, a mí un libro que me encanta, o sea, que me encantó, yo me lo leí y lo disfruté, es El túnel de Ernesto Sábato. O sea, me encantó. El túnel. Me encantó. Y si uno lo viera así como si uno lo viera como para emprendedores, a mí me gusta, hay dos que me gustan, que es uno, el de Lean Startup, que básicamente es metodología. De Eric Rice. Ajá. Sí, que es muy típico. Pero hay otros que son un poquito más inspiradores, que también son muy típicos. O sea, yo estoy tratando de ir a algo así como que en verdad no se pierdan, partan con eso. Claro. Que hay uno que se llama Contagious. Que es Contagious. Sí, contagioso, sí. Y que es un poquito más enfocado en marketing de guerrilla, o sea, y te es con casos prácticos. Me gustan de los casos prácticos. Como, mira, así lo hizo esta persona. Y hay algunos que no he explicado. Por ejemplo, ahí hablaba de un bar en Nueva York que estaba dentro de una tienda de hot dogs y al final tenía una caseta de telefónica rojas típica. Y que uno entraba y apretaba un numerito y se te abría una puerta y había un bar adentro. El numerito del teléfono. Como los bares ocultos. Sí, y ahora está lleno de eso. Sí. Ahora está un montón de ese estilo. ¿Cuál otro me gustaste? ¿Es una serie? Sí, no, está bien, igual era libro, serie o película. Bueno, ahí tenemos. Entonces, estos libros y todo lo que voy a decir lo vamos a dejar en los links extendidos del episodio.
Voy con la segunda. Si tuvieses que darte un consejo a vos mismo cuando eras adolescente, tenías 15 años, puede ser una frase, puede ser un dale para adelante, ¿cuál hubiese sido? ¿Cuál sería desde ahora, digo? Un consejo a mi yo de 15 años. Sí. Quizás yo soy una persona que en general aprovecha las oportunidades. Quizás debería haber aprovechado más oportunidades aún. Quizás eso de tomar las oportunidades lo aprendí un poquito más grande. Quizás había un poco de susto en algunos, y creo que es parte de la inmadurez. Quizás durante la universidad podría haber hecho muchas más cosas que las que hice. Igual participar, todo centro de alumno, pero nunca tan activo. O sea, como que lo que me pedían ayuda, como que iba. Pero ya más grande me di cuenta que cuando de repente aparecen oportunidades, aunque uno no tenga, uno crea que tenga, uno como un poquito como el complejo del impostor, crea que no lo puede hacer, es como, dale, hagámoslo. Me pasó cuando fui profesor en un ramo que se llama creación de empresas en la Universidad Católica, un ramo quinto año. Y cuando me llamaron para ofrecérmelo, yo dije, oye, pero yo nunca he hecho clases de esto. O sea, como que yo hacía como clases cortitas para emprendedores, y ahí había hecho hartas, pero como en fundaciones, mucho más así. Pero en un curso de un semestre entero, que tenía que ser programa, poner... Sí, toda la parte académica. Claro, yo no he hecho un máster, tengo algunos posgrados pequeñitos en diplomados, pero muy enfocados en alimentación. Estudié, yo lo que estudié es comercial, ingeniería comercial de la Católica, que es como Business Administration. Y esa vez dije, ok, llamaron y mientras estaba en el teléfono dije que sí. Dije, ya dale, sí, no hay problema, yo lo hago, dale, partamos. Y después como que fue como lo hablé con mi señora y fue como, oh. ¿Qué dice? No tengo idea de esto. Claro. Así que claro, y ahí me tuve que, porque esto fue en diciembre y estuve el verano entero estudiando, leyendo. Bueno, te hizo prepararte, te hizo estudiar. Sí, pero dije, ok, dale, voy a hacerlo y lo voy a hacer lo mejor posible. O sea, no voy a desperdiciar esta oportunidad y voy a tratar de hacer la mejor clase que pueda hacer. Pero antes me pasaba, más chico, que todavía me acuerdo de este caso. A mí me invitaron una cosa que se llamaba la Ruta Quetzal. No sé si en Argentina... No, pues yo por lo menos no lo conozco. Era de época escolar, uno básicamente postulaba ahí, que era a mí me gustaba mucho la historia. Y de hecho hice una exposición cuando tenía como 15, 16 años en una universidad sobre un cuento que hice de historia. Y a partir de eso, me dijeron, oye, ¿por qué no vas a la Ruta Quetzal? Que era un programa que te iba 2 semanas con colegios de todo el mundo a recorrer rutas incas. Así que, y ruta azteca, una parte era creo que partía en México y después terminaba en Perú, era algo así. Y no fui, porque dije, no, es que, de hecho tenía 18 años. Dije, no, porque tengo que prepararme para la PSU y quizás va a ser mucho tiempo y no sé qué cosa. Y ahora mirando para atrás dije, debería haber hecho las dos cosas. O sea, claro. Me dedicaba un poquito menos a jugar PlayStation y claro. Y quizás lo hacía, claro. Claro, sí, lo importante yo creo que acá es atreverse, o sea, un poco el consejo, o sea, como hay veces que uno tiene mucho miedo a hacer cosas, o sea, y lo ideal es tener los riesgos, entender los riesgos de lo que vas a hacer. O sea, no te voy a decir que salta un volcán así prendido, obviamente. La ardilla Álvarez lo hace nomás, el wingman. Pero generalmente una frase que decía Will Smith, pero la vida está más allá del miedo. Claro, está uno bueno. tiene susto de hacer cosas y uno se atreve y de repente hay una experiencia muy gratificante y que te van a seguir toda la vida. Y un montón de cosas que te pueden pasar y uno lo puede ir. Yo tengo un montón de casos así de cosas que me dan pánico y las hacía igual. Y después no me arrepentía de nada. Obviamente en ese momento quizás lo estaba pasando pésimo. Yo tengo un poquito de crisis de, ¿cómo se llama esto? De pánico escénico de repente. Claro. Me quedé en blanco y me tocó el discurso de titulación de mi universidad, de mi carrera. Hizo que yo no era el más Mateo ni más inteligente. Pero me ofrecieron esto y dije, ya, lo voy a hacer, dale. Y estuve preparándome durante 2 semanas, haciendo el mismo discurso todos los días.
Y claro, llego arriba y veo a toda la gente ahí y me entra el pánico. Y claro, y trato como de protegerme en la hoja, pero claro, lo hice igual y es algo de lo que estoy muy orgulloso y hubiera sido un tonto si es que hubiera dicho que no solamente por algún miedo personal que yo tenía y que creía que podía controlar. Claro. Bueno, me gustó eso. La vida está más allá del miedo. Buena frase, así que me la quedo. Gracias por compartirla y también tus vivencias. Bueno, querido Felipe, ya cerramos y creo que cubrimos un montón de lugares, de áreas y de experiencias tuyas. ¿Algo más que te gustaría decir antes de cerrar? Un poco reforzar lo anterior, o sea, este programa, escucho a mucha gente que está en un negocio actualmente o quiere partir un negocio o tiene la inquietud. Por favor, les pido, sobre todo a los que están con la inquietud y no saben si lo van a hacer, inténtenlo. Lo peor que les va a pasar es que se equivoquen y tengan que volver quizás al mismo lugar donde estaban antes. Pero lo mejor que les puede pasar puede ser un cambio de vida completamente para ustedes. Y no se van a quedar. Esta es una frase que me decían mis papás, pero era como, ojalá que cuando tú tengas nuestra edad, sientas que no te quedes con el bichito que deberías haber hecho algo cuando eras más joven y no lo hiciste. Porque después, en verdad, a veces es mucho más difícil. O sea, yo me imagino mi vida, si no hubiera intentado esto, piensen, yo estuve 4 años básicamente sin ingresos, Claro. como muy pocos, y ahora estoy feliz, tengo una familia preciosa, estoy viviendo en México, o sea, hace 2 años no me hubiera imaginado estar viviendo en México por un emprendimiento que partimos en una ollita de cobre. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado, pero siempre hay un poquito de miedo. O sea, ¿qué puede pasar? O sea, claro. ¿Qué es? Pero para mí el máximo miedo es quedarme, como decía antes, cuando ya esté más viejo, y decir, debería haber hecho esto y no lo hice porque soy un tonto, porque soy miedoso. Prefiero intentarlo, equivocarme, fallar, pero al menos lo intentamos. La probabilidad de que resulte es un 10%, como todo el negocio, que solo el 10% sobrevive a los 5 años, pero al menos lo intenté, di todo, y creo que ojalá el que esté escuchando y ojalá pueda alguien quedarse con esa frase y que lo intenten. Van a ser mucho más felices. Me quedo con eso, querido Felipe. Me encantó. Te quiero agradecer. Fue muy lindo conocerte, por lo menos desde este lugar en profundidad. Te agradezco tu tiempo y bueno, gracias por compartir esta linda conversación que tuvimos en Conversaciones con Impacto. Bueno, gracias Daniel por la invitación. Cuando quieras, feliz de conversar de nuevo. Para quizá en presencial. Para la otra voy un poquito más abrigado. Sí. Bueno, ahí lo tuvimos a Felipe Hurtado, cofundador y hoy Country Manager de México, Wild Foods, emprendedor y mucho más. Les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por prestarnos su tiempo, por compartir con nosotros esta experiencia. Y les recuerdo que desde ahora pueden apoyar este podcast tan solo por $3 por mes para ayudarnos a generar más y mejor contenido. Esto lo pueden hacer ingresando en www.impactlatam.co y ahí hacen clic en Quiero apoyar dentro de la solapa podcast. Sí, ahí estaremos completamente agradecidos con el equipo. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos a info@impactlatam.co para poder seguir mejorando. Y como siempre, los invito a sumarse a la comunidad, ser parte de todos estos nuevos contenidos e instancias que vamos generando en toda la región. Así que, como siempre digo, nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co